misión radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es una mecánica de formación colectiva, garantizar el derecho a una educación de calidad. Eso es innovar, realmente lo logramos a mano. Sí creo. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula Educativa, un podcast de Radix Education. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Raúl Carlín, soy manager de proyectos y narrativa en Radix Education. Bienvenidos a un episodio más de La Brújula Educativa, un programa de Radix Education en el que les recuerdo que junto con muchas otras voces a las que recibimos como invitadas a cada uno de estos episodios, al igual que lo hacen las brújulas, trazamos la ruta que queremos transitar hacia la mejora educativa, tanto en lo local como en lo global. No olviden, por cierto, como siempre les recuerdo, suscribirse al canal de Radix Education en YouTube y en seguirnos en Spotify, activando la campanita para enterarse de los próximos episodios de La Brújula Educativa. Y para hablar del tema del día de hoy, que es la Coalición Latinoamericana de Excelencia Docente, me complace, estoy feliz, estamos de manteles largos porque le damos la bienvenida a nuestra querida Patti Vázquez. Ella es directora de Mexicanos Primero, miembro precisamente muy activo de esta Coalición Latinoamericana de Excelencia Docente y miembro del Consejo Asesor de Radix Education. Además, me encanta decir que una amiga personal queridísima de todos en Radix. Hola, Patti, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Raúl, pues muy contenta de estar con ustedes, de sumarme al increíble programa que tienen en Radix de la Brújula Educativa y por supuesto pues muy entusiasmada de platicar, de reflexionar, de mirar, de retarnos en esta conversación como siempre es tu estilo, Raúl. Gracias, Patti, bienvenida nuevamente. Y precisamente para que la audiencia comience a tener un encuadre del tema del episodio de hoy, que como dijimos es la Coalición Latinoamericana de Excelencia Docente. Patti, bueno, en Radix tenemos el privilegio de conocerla bien, de formar parte de ella, ¿no? Orgullosamente, pero quiero que precisamente nos ayudes a contarle a la audiencia qué es, cuándo surge, quiénes la conforman. Cuéntanos un poco. Claro que sí, Raúl. Pues bueno, es una larga historia que es larga, corta, la vamos a hacer para que también podamos interactuar más sobre qué posibilidades le vemos a esta coalición. Pues hace ya más de 5 años, el Diálogo, que es un organismo internacional que tiene un enorme esfuerzo de análisis de política pública en diferentes temáticas para América Latina, y la Fundación Barky, que quizás muchos de quienes nos escuchan la ubican porque hay un Teacher Prize o el famoso Teacher Prize que durante muchos años se han dado y que además les dan un reconocimiento económico muy importante a las y a los maestros ganadores. Pues esas dos fundaciones, bueno, una fundación Barky y el Diálogo se unieron y dijeron, tenemos que hacer una reflexión mucho más profunda en el sistema educativo y entonces hacia dónde tenemos que irnos, ¿no? Sabemos que, por supuesto, la infraestructura de las escuelas en la región no es una cosa exclusiva de México, sabemos que las condiciones materiales, el currículum, planes y programas de estudio es un tema, pero pues sabemos que no sucede nada si no hay un docente en el aula, ¿no? Y entonces se propusieron hacer esta coalición latinoamericana, que es muy importante porque es un esfuerzo regional, es un esfuerzo que mira con pues con mucha delicadeza, con mucho cuidado, qué está pasando con nuestras y nuestros docentes en la región. Y entonces se funda la Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente, pensando en cuáles son las condiciones, cuál es este andamiaje, cuáles son un poco lo que yo me gusta mucho siempre decir, la columna vertebral sobre la cual caminan las y los maestros de la región y qué es lo que tendría que estar haciendo un grupo de especialistas que además llevan recorrido muchos años en la investigación para que esos docentes tengan las mejores condiciones de estar en y dentro del aula. Entonces, pues así empezó con una intención de un análisis muy complejo, te diría, porque pues como tú sabes, hay gobiernos en nuestros países latinoamericanos que tienen en la parte municipal o en la parte subnacional, como le llaman, muchísima autonomía. Ya vemos otros que tenemos cierta independencia, pero todavía no tenemos una completa autonomía, como es el caso de México en los gobiernos locales. Entonces, en ese mar de inmensa complejidad, pero además de inmensa riqueza,
se tomó la decisión de poner en el centro a las y los maestros de la región para que reflexionáramos sobre ellos y también exploráramos las mejores prácticas y sobre todo para que también empezáramos a generar investigación adicional regional en la materia, Raúl. Yo te digo, me quedaría ahí un poquito para conversar más a fondo más adelante, pero es un esfuerzo de reunión de especialistas en la materia, de expertos en la toma de decisiones, de ex tomadores de decisiones a nivel nacional, de docentes que también forman parte de la coalición. Entonces hay diferentes niveles de experiencia, diferentes profundidades de acercamiento con el aula. Y entonces eso ha enriquecido mucho la conversación y se han hecho esfuerzos de investigación bien importantes para efectos de ir construyendo una mirada latinoamericana en la materia, ¿no? Interesantísimo, Patti. Nos dices que es una coalición, en resumen, que ha nacido más o menos hace 5 años aproximadamente como iniciativa del diálogo interamericano, este think tank famoso, global, y la Fundación Barqui, ¿no? Y a estas alturas, digamos, tenemos una coalición plural, de avanzada, que como dices está conformada por docentes de nuestro país, pero sobre todo en la región. Es un esfuerzo regional por tomadores y ex tomadores de decisión, por gobiernos, por sociedad civil organizada y por academia, ¿no? Es una coalición que busca sobre todo producir conocimiento, ¿no es cierto? Pero compartir conocimiento, proponer nuevas rutas de mejora, digamos, de la educación, partiendo de lo que nosotros ponemos en el centro, que es el maestro, la maestra. Digamos, en estos últimos 5 años, Patti, tú que has estado muy de cerca en esta coalición, participando de manera activa, insisto, ¿qué ves que se ha producido como hallazgos? ¿Qué es lo que se ha venido haciendo en estos últimos años? Cuéntanos. No, buenísimo. A ver, yo creo que la coalición, la verdad es que es una enorme provocación a recordarnos para quién y por quién hacemos el quehacer educativo, la política educativa, ¿no? Y la reflexión de un sistema educativo, ¿no? Ya tenemos enorme evidencia de que un sistema educativo no puede exceder la calidad de los docentes, eso está más que comprobado. Hay esfuerzos, mismo Radix, ¿no? Otras organizaciones de la sociedad civil que tienen una apuesta contundente a acompañar, a profesionalizar a las y a los docentes. Y justo en la coalición se propuso algunas temáticas que no fue fácil, Raúl, llegar a una conclusión, pues tú te podrás imaginar. Hay investigadoras chilenas espectaculares que llevan muchos años investigando sobre la práctica entre pares cuando hablamos de los docentes. Hay otros que han invertido mucho tiempo en las escuelas de formación inicial. Entonces, logramos empezar a hacer no una ruta, pero a puntear algunos temas que nos decían, aquí es un foco rojo. Primero de ellos, ¿cuáles son las condiciones de trabajo de las y de los maestros en la región, ¿no? Y no es fácil, no fue fácil, pues es una coalición que la integran países, de todos los países de la región. Entonces, pues en Paraguay suceden cosas muy distintas a las que pueden suceder en Guatemala o en mismo México, en Chile, en Uruguay, en Brasil. Híjole, entonces se volvió muy retador para decir, al final no queremos en realidad poner sobre la mesa cuál es mejor, ¿no? O cuál lo está haciendo mejor uno que otro, sino más bien es decir, todos las y los docentes de la región tienen que tener condiciones mínimas para trabajar, ¿no? Y si eso no se garantiza, pues lo demás me parece que se vuelve bien complejo. ¿Y qué significa de condiciones mínimas? Un salario digno, una carrera magisterial, si la queremos llamar así, pero una carrera profesional con mucha claridad de dónde inicia y dónde termina, ¿no? ¿Qué pasa en el desarrollo de la carrera magisterial? ¿Cuándo hay una necesidad de hacer una nueva actualización en la formación de los docentes y cuándo hay necesidad de profesionalizar ciertas capacidades de los docentes? Entonces, hay un estudio que es muy importante y que es interesante revisar, que son las condiciones mínimas sobre las cuales deben, ¿no?, de otorgar los gobiernos para que las y los maestros hagan mejor su trabajo, ¿no? Luego hay un segundo tema que a mí me parece increíble, que eso es claramente estamos pues muy conscientes de la formación inicial, es cómo tienen que llegar
nuestras vocaciones docentes a las aulas, ¿no? Es decir, quienes decidieron que la educación es su camino profesional, que además es un gran camino profesional, quienes estudiamos educación estamos convencidos de eso, pero tú sales de tu formación inicial y ¿qué pasa? Y a mí me encanta mucho siempre citar en este esfuerzo a Denise Dayan, que es una investigadora uruguaya extraordinaria, que habla del tema de la primera infancia de los docentes, ¿no? Esos primeros años de la práctica docente son los más importantes, así como hablamos de la primera infancia de las niñas y de los niños, ¿no? Los docentes también tienen una primera infancia que tenemos que darle su merecida aportación presupuestal, merecida atención de política pública. Necesitamos con mucha contundencia decirles a los gobiernos, si no haces una inversión en la formación inicial de los profesores, es muy difícil que después la práctica cambie, se modifique, porque son los primeros 6 años de la práctica frente a grupo cuando se forjan, ¿no?, las competencias básicas de un docente, ¿no? Entonces, hay otros temas. Por supuesto que hay países que tienen, como es el caso de México, que tenemos la coalición latinoamericana, capítulo México, capítulo Argentina, capítulo Colombia, capítulo República Dominicana, ¿no? En donde cada capítulo refuerza, por supuesto, los temas que le son más pertinentes a la región o a su país, ¿no? Y entonces en Argentina vamos a ver un esfuerzo muy fuerte y además muy consistente en hacer modificaciones a las leyes que construyen el andamiaje, ¿no?, para la formación inicial. En República Dominicana hay un enorme esfuerzo de profesionalizar y revalorar a los docentes. Entonces, cada uno está haciendo un esfuerzo dependiendo también la agenda del país y las prioridades de investigación. Pero los grandes temas se han ido puntualizando así sobre lo mínimo que necesitamos es esto. Y si no nos podemos poner de acuerdo en la región de lo mínimo, pues sí estamos perdidos, ¿no? Porque necesitamos contundentemente alinearnos, ¿no?, y empujar a esa increíble pues red de maestras y de maestros en la región, ¿no? Gracias, Pati. Interesantísimos estos en esta primera aproximación de temas, ¿no?, que son muy grandotes, pero que hay que abordarlos, porque si no, a veces tengo la impresión, y qué bueno que haya esta coalición latinoamericana como un esfuerzo regional, que sobre todo, déjame ponerlo así, Pati, tú dime si quizá estoy teniendo una visión equivocada de uno de los objetivos de la coalición, pero yo creo que sobre todo sentar las bases para una conversación no solo nacional, sino regional en educación. Me da la impresión a veces que no estamos hablando lo suficiente de educación, por ejemplo, en nuestro país, cuando específicamente venimos saliendo de una pandemia que debería hacernos ver que esto debería ser una emergencia. O sea, estamos en medio de una emergencia y parecería que es un tema que soslayamos, que ponemos de lado, que dejamos siempre para después. Y me encanta que comencemos a hablar a partir del trabajo de esta coalición sobre condiciones laborales mínimas para el docente. Creo que también en todos los sentidos, ¿no? En términos, por ejemplo, del espacio físico, o sea, hay un tema pendiente de inversiones masivas en infraestructura, etcétera. El tema de una carrera magisterial con un esquema claro de escalafón, etcétera. Salario digno. Me encanta que también hablas de devolverle al docente su valor social, ¿no?, que creo que es algo que también hay que recuperar en el país, en la región. Esta idea de que los docentes, por ejemplo, los doctores salvan vidas. Bueno, los docentes las forjan. Así de importantes tendrían que ser para nuestros países, para nuestras democracias. Capacitación inicial para el docente, etcétera. Entonces nos pones un pantone de temas sobre la mesa, en el tapete de la discusión, para por lo menos empezar a hablar de ellos, ¿no? Para por lo menos generar, que creo que es también algo padrísimo que hace la coalición, experiencias comparativas, ¿no? A ver, ¿qué hacemos juntos? ¿Qué ya se ha hecho bien en otros países? ¿Qué hemos hecho bien nosotros en México? ¿Qué se puede ir nutrir? ¿Qué podemos ir nutriendo juntos, ¿no? Pero me encanta esta primera aproximación sobre la coalición. Ya se está poniendo buenísimo el asunto. Quiero invitarte a pasar a nuestra sección 2 mentiras, una verdad. 2 mentiras, una verdad. Vale, pues justo lo que en esta sección sucede es lo siguiente. Lo que voy a hacer es básicamente una afirmación o una pregunta de opción múltiple
relacionada con el tema del día de hoy, con la Coalición Latinoamericana de Excelencia Docente. 2 de las posibles respuestas serán mentira y una será la verdad. Y además me encanta poder compartir contigo, Pati, que hemos publicado esta sección en nuestras redes y hemos recolectado las respuestas de la audiencia. Así que quiero aprovechar para agradecer a la audiencia por su participación en esta sección y seguirle invitando a que siga conectada con el trabajo que hacemos en la Brújula Educativa. Pero bueno, el 2 mentiras, una verdad del día de hoy es el siguiente. La pobreza de aprendizaje, según el Banco Mundial, mide el porcentaje de niños de 10 años que no son capaces de leer y entender un texto simple. Fácil el indicado, ¿no? Digamos, es muy sencillo. ¿Cuántas niñas y niños padecen pobreza de aprendizaje en México? Esa es la pregunta. Ahí van las opciones. Opción 1. 4 de cada 10 niños padecen pobreza de aprendizaje en México. Opción 2. 6 de cada 10 niños padecen pobreza de aprendizaje en México. Opción 3. 7 de cada 10 niños padecen pobreza de aprendizaje en México. Y quiero compartirte qué nos dice la audiencia. A ver si la atinan o no. Venga. Fíjate, la respuesta que más participación tuvo fue la número 3. El 77% de nuestros participantes respondieron que 6 de cada 10 niños padecen pobreza de aprendizaje en México. Ellos dicen que 6 de cada 10. El 23% de nuestra audiencia respondió que 7 de cada 10 niños y nadie respondió que 4 de cada 10 niños. Entonces, en general, nuestra audiencia está como entre pesimista y optimista. Piensan que 6 de cada 10 niños padecen pobreza de aprendizaje en México. Pero, déjame te cuento cómo nos fue. ¿Sí? Cómo nos fue, cómo le fue a la audiencia y te digo cuál es la respuesta verdadera. Y la respuesta correcta es la tercera opción, la que contestaron el 22% de nuestra audiencia. Es decir, 7, y aquí repito, 7 de cada 10 niños, 7 de cada 10 niños, 7 de cada 10 niños. Y esto lo digo porque debería ser escandaloso y ojalá sacuda a la audiencia tanto como Pati y yo nos sacudimos frente a esta cifra. 7 de cada 10 niños en países como el nuestro, como México, no son capaces de leer y entender un texto simple. Es dramático. Y cuento el contexto, amplío. El último estudio, precisamente producido por el Banco Mundial, que se basa en los datos y la evidencia más recientes sobre el aprendizaje y sobre los impactos de la pandemia, sugieren que la pobreza de aprendizaje mundial en países de ingresos medios y bajos, entre los que se encuentra México, se ha disparado alrededor de 70%, 7 de cada 10 niños. Y para quienes pudieran estar diciendo en este momento en la audiencia que nos están escuchando, esto es terrible, es doloroso, es escandaloso, pero es lógico, porque venimos de una pandemia que asoló al sistema educativo, pues déjenme decirles que en 2019, es decir, un año antes de que llegara la pandemia a México, el porcentaje de pobreza de aprendizajes en nuestro país era de por sí altísimo, era un ya 57%, es decir, casi 6 de cada 10 niños no leían y entendían un texto simple. Y peor aún, entre 2015 y 2019 no hubo reducción de este porcentaje. Lo que quiere decir que más allá de la pandemia, digamos, en realidad venimos desde hace años y años, en el mejor de los casos, estancados en este tema. Y en el peor de los casos, Pati, empeorando cada vez más, ¿no? Y traemos a colación el índice de pobreza de aprendizajes a este episodio porque hablamos mucho de él y tú ahorita mencionaste los capítulos, Pati. Capítulo México, el capítulo de cada país. Hace no mucho estuvimos en la inauguración del capítulo México de la Coalición Latinoamericana y precisamente recuerdo mucho resonar este dato. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre qué es el capítulo México y por qué hemos hablado tanto de este índice de pobreza de aprendizaje en el último evento, Pati? No, por supuesto, Raúl, y me parece de lo más valioso. A ver, aquí tengo como muchas reflexiones. Primero, me parece que tenemos la suerte de poderle poner un acento al aprendizaje, al reto de los aprendizajes en el mundo, en la región, ¿no? El tema de llamarle pobreza aprendizaje, así como le llamamos pobreza alimentaria, ¿no? En fin, me parece que nos pone en una situación de reto, ¿no? Y al mismo tiempo de oportunidad. Entonces, ya sabemos que a los 10 años de edad,
Pensemos 10 años, juntemos a 10 niñas, niños de cada uno de los países de la región latinoamericana. Todas esas niñas y esos niños, independientemente de su origen, de su nivel socioeconómico, de su, por supuesto, del lugar donde haya nacido, por supuesto, de las condiciones socioeconómicas de sus familias, en fin, independientemente de donde todas esas niñas y esos niños de 10 años de edad tienen que saber leer, comprender un texto, resolver una operación matemática simple y entender algún problema quizás en un contexto más cotidiano, ¿no? Eso es, me parece que el mínimo. Ese mínimo nos lo pone el Banco Mundial y tenemos esta capacidad de entender la dimensión. Hay que abrazar el reto de los 10 años, ¿no? Si hoy tenemos conocidas niñas, niños, quizás que le damos acompañamiento, asesorías, trabajamos con ellos tercero, cuarto, quinto de primaria, dependiendo en qué grado estén, sobre todo más cuarto y quinto, sobre todo más cuarto y quinto de primaria, ¿no? Si nosotros sabemos que nuestros hijos o nuestras hijas pueden leer un texto en voz alta, comprenden lo que leen y demás, sabemos que hay algo que está sucediendo. Entonces, esa fue la conversación de apertura en el lanzamiento del capítulo México de la Coalición Latinoamericana. ¿Y por qué? ¿No? Porque estamos súper convencidos de estos datos que son dramáticos, 7 de cada 10 no lo pueden cumplir, ¿no? Y demás. Son súper dramáticos, pero también nos ponen un punto de entender la gravedad del problema, ¿no? Y Jaime Saavedra, que en su momento fue muy activo promoviendo pobreza-aprendizaje, abrió la reflexión de este grupo del capítulo México, donde participamos hasta ahora más de 30 organizaciones de la sociedad civil que tienen diferentes niveles de experiencia en atención, formación docente, investigación docente, etcétera, etcétera. Nos reunimos todos y dijimos, a ver, ¿cuál es nuestro punto de partida? Pero también por otro lado, Raúl, me parece muy importante señalar que no se trata de encontrar culpables, ¿no? Sino entender de qué tamaño es el problema. Y entonces hablamos mucho de pobreza de aprendizaje porque me parece que necesitamos hacer un esfuerzo. A ver, todas las y los maestros de este país necesitan atención, necesitan acompañamiento, necesitan formación, necesitan actualización, necesitan recapacitarse en ciertas habilidades. Pero hay algo que tenemos que insistir mucho como país en México, que es que todas las maestras y maestros que están en primero, segundo y tercero de primaria, les tenemos que dar todas las herramientas para que ellos a su vez desarrollen estas habilidades de lectura, estas habilidades de pensamiento matemático, primero y segundo y tercero de primaria, ¿no? Porque cuando lleguen a cuarto, en teoría ya lo tienen que haber hecho. El gran vacío en la política educativa de este país es que no nos hemos animado oficialmente, aunque han habido extraordinarios esfuerzos y hay que reconocerlos, ¿no? No nos hemos animado a decidir, esta es nuestra forma de enseñar a leer y de comprender la lectura. Esta es la metodología más eficiente que tenemos comprobada. No se trata de cuántas palabras lees en un minuto, se trata de cuánto comprende lo que lee una cuartilla, una niña o un niño. ¿Cuánto comprenden una nota periodística? ¿Comprenden un aviso que está puesto en la pared de, a lo mejor de la comunidad o lo que tú quieras o en el poste? O sea, estamos comprendiendo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y en realidad de eso se trata. Entonces, la cosa maravillosa que nos pone en la mira para el capítulo México es cómo hacemos todo lo posible para que la agenda del capítulo México de la coalición, así como está Buenos Aires y demás, la de México se concentre en de qué manera todos de la misma forma, abrazados, empujando con los recursos que tenemos acceso, con los que ya están dispuestos, hacemos todo lo posible para que esas maestras y maestros que están ahí frente al aula tengan todas las capacidades para que la lectura o las habilidades de lectura y el pensamiento matemático sean prioridad, ¿no? Entonces, por ahí va, no está, lo lindo es, estamos conscientes, apoyamos todo lo que ha pasado en la región, ¿no? Es decir, el tema de condiciones materiales, el tema de la infraestructura digna para las escuelas, porque además pensamos mucho en la infraestructura digna, Raúl, cuando hablamos de baños sanitarios para niñas y niños, y se nos olvidan que los profesores también necesitan sanitarios dignos, ¿no? Y entonces de repente pues es una conversación muy olvidada, la damos muy por hecho, ¿no? Entonces hay un sinfín de conversaciones que vamos a seguir impulsando, pero
Lo que nos tiene que llamar a una inmensa conciencia y a una inmensa reflexión es, híjole, ya tenemos varios retos en términos de pobreza, ¿no? Insisto, alimentaria, falta de recursos para tener un ingreso básico mínimo y universal, no tenemos servicios de seguridad, de salud buenos, tenemos un reto enorme en seguridad social en este país, ni se diga alimentación balanceada, sana, saludable, ¿no? Pero si le metemos el componente pobreza-aprendizaje, estamos entendiendo que hay algo que está mal, ¿no? Y de eso se trata, de colocarnos en un contexto de urgencia, con un sentido de acción inmediato, pero decir, no es señalar al profesor que no ha podido hacer, o que no, según nosotros y muchas conversaciones que sabemos, Raúl, que pasan allá afuera, es, claro, es el maestro, porque el maestro seguramente no sabe cómo enseñar a leer, porque, claro, seguramente le tiene miedo a las matemáticas. No, esa no es la conversación. La conversación es, tenemos que confiar en los recursos humanos que son valiosísimos en este sistema educativo mexicano, y lo que tenemos que hacer es poner al alcance de ese enorme capital docente recursos que le puedan ayudar a disminuir, si no es que eventualmente podamos erradicar, espero que sí podamos erradicar la pobreza de aprendizaje, ojalá que algún día podamos hablar de eso, nos cuesta mucho trabajo erradicar la pobreza alimentaria y demás, porque son muchas otras variables, pero la pobreza de aprendizaje, ojalá que algún día le podamos dar banderazo blanco, ¿no? Es decir, ya se eliminó, no tenemos que estarnos preguntando eso. Y yo le agregaré otro componente adicional, Raúl, que es entender que también la educación, después de este enorme tiempo de encierro por la pandemia y demás, deja de ser un fenómeno aislado, ¿no? Si de por sí ya había muchísima evidencia de que la educación necesita acompañarse de una visión multidimensional, multifactorial, multisectorial, hoy más que nunca, si no tenemos las bases, sobre todo, para que nuestras niñas y niños tengan estas competencias de lectoescritura, pensamiento matemático y demás, los estamos destinando a ser pues aislados de los modelos económicos que empiezan desde lo local, ¿no? Y estamos hablando del nearshoring, de estas nuevas formas de emprendimiento, donde claro, podemos traer toda la inversión mundial, ¿no? Pero no es la inversión sola, es la inversión que necesita de un capital en el país que pueda desarrollar nuevas ideas, que pueda reflexionar sobre lo que ve, que pueda tener una interlocución con sus pares, que pueda construir nuevas miradas, en fin, ¿no? Entonces, yo ahí pararía, Raúl, un poco para decirte, no es la pobreza aislada de aprendizaje, es la pobreza pretexto de poder conectar con otras conversaciones, ¿no? Me encanta, Pati, y justamente algo que yo retomaría y también me hace pensar, porque creo que es muy acertado que le llamemos este indicador pobreza aprendizajes, porque aparte cuando le llamamos pobreza aprendizajes, a mí me lleva también a una discusión de equidad y a una discusión de derechos, ¿no? Al final también poner la educación no como digamos un servicio que por ahí hay que mejorar, ¿no? Esto es un bien público y hay que hacer trabajo, inversión, etcétera, ¿no? Si queremos a largo plazo que nuestra sociedad sea más egalitaria, más próspera, etcétera. Eso por un lado. Un segundo tema que retomo de lo que dices, que también me gusta mucho y me pone a reflexionar, es, a ver, el problema es sistémico. No nos enfoquemos en encontrar culpables, porque la verdad es que aparte va a ser imposible. El problema es el sistema. Entonces también necesitamos pensar y diseñar, ¿no? O sea, trabajar por diseño, no por default, soluciones innovadoras sistémicas. No hay de otra, no hay otro camino. Y por último, que también es un tema que me abre a una última pregunta que te quiero hacer en esta sección, ¿no? Tú has hablado, por ejemplo, de el trabajo que se hace desde la sociedad civil. Hay múltiples organizaciones de la sociedad civil involucradas en esto. Mexicanos Primero, que tú diriges, es un gran ejemplo. En Radix Education también nos honra sabernos parte de la coalición. Creo que algo que también conversaba con gente que estaba en la sociedad civil en este evento de la inauguración del Capítulo México, es que la sociedad civil, por un lado, produce conocimiento, puede ayudar a producir conocimiento, pero sobre todo también produce ejercicios de modelaje, ¿no?
Creo que Mexicanos Primero es un gran ejemplo también de eso, de cómo realizar trayectorias de aprendizaje, diseñar e implementar programas en donde ves el impacto suceder. En Radix Education tú también nos conoces muy bien, eres miembro del consejo, sabes que lo que nos dedicamos, lo que más nos gusta hacer, son programas de formación continua, asequibles y de calidad para las y los docentes, en habilidades muy claras, o sea, habilidades pedagógicas, ¿no? Cómo incentivar ambientes de aprendizaje significativos con sus estudiantes, cómo evaluar formativamente, cómo hacer planeación innovadora, cómo trabajar, por ejemplo, habilidades socioemocionales, ¿no? Interpersonales, habilidades de liderazgo, devolverle a la escuela ese sentido de ser el corazón de su comunidad, el espacio desde donde se detona el desarrollo de manera en espiral, digamos. Eso por un lado, ¿no? La sociedad civil. Pero también quiero preguntarte un poco cómo lo hacen desde Mexicanos Primero, este ejercicio de modelaje también. Y dos, ¿dónde ves el valor de cómo se informan o se comunican entre sí, no solo un sector, que es la sociedad civil, sino la importancia de que esté también ahí los gobiernos, de que estén también ahí la academia, ¿no? De que estén todos los sectores sociales en esta apuesta por la educación? ¿Qué nos dices, Pati? No, a ver, Raúl, abordaste muchísimos temas increíbles y me parece que me encanta como esta mirada de entender de cómo tenemos que ir siempre de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. O sea, no es una línea recta y eso es bien importante entenderlo porque cuando hablamos de los docentes, también lo mismo es su carrera, ¿no? Van construyendo ellos procesos de aprendizaje y de mejora que no son, pues no son una línea recta, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo empezaste como ahorita a construir esa conversación de a veces no queremos hacer algo muy masivo y de repente perdemos la calidad del enfoque y a veces estamos en lo muy enfocado y de repente perdemos esa visión más grande, ¿no? Pero bueno, desde Mexicanos Primero tenemos un reto, me parece un esfuerzo que a mí me gusta mucho y que tenemos muchas ganas de mejorar hacia adelante, entonces también cualquier recomendación se acepta, ¿no? Tenemos el premio ABC, ¿no? Me parece que Mexicanos Primero es una organización que tiene por supuesto, es una unidad de investigación claramente establecida como una unidad de investigación para y a favor de la educación en México. Y gran parte de lo que nos fue diciendo la investigación durante muchos años es cómo hacemos un reconocimiento a las maestras y a los maestros ejemplares en sus prácticas. Es decir, yo, Pati, sé que lo mío es el aprendizaje a través del juego, ¿no? Y entonces yo quiero estar ahí, entonces yo hago mi actividad y hago mi planeación y eso es lo que yo hago en mi aula con mis docentes o con mis grupos, en fin, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un esfuerzo bien interesante porque hay un modelaje entre pares, ¿no? O sea, Mexicanos Primero lo que hace es visible esas buenas prácticas o prácticas ejemplares, para no ponerle un acento, pero que contagian a su colegiado, a su comunidad, de decir, bueno, se necesita pues planeación, vocación, a veces algunos recursos importantes para hacer de mejor, poder potenciar más un poco la relación entre mis estudiantes, en fin. Pero en realidad el modelaje más importante que es la aportación para mí de Mexicanos Primero hacia la comunidad docente es el que hacen los propios docentes hacia otros docentes, ¿no? Y llevamos 15 años entregando el premio ABC, es un premio que hemos visto prácticas de inclusión, de equidad, de juego, de activación física, de incorporación de las familias a la comunidad educativa, o sea, más de participación social, de rendición de cuentas, de temas socioemocionales. Raúl, ahora que está, es un tema que nos ocupa muchísimo, la salud mental, ¿no? Entonces, tenemos muchísimos esfuerzos, estamos trabajando en hacer en poner al servicio de todos los docentes de México esas prácticas, ¿no? Porque prácticamente estaban reconocidas, están sus historias, sus testimonios, pero bueno, al final del día también nos cae re bien empezar a juntar las prácticas entre los docentes. Yo le agregaría además algo bien interesante. La UAM Xochimilco acaba de publicar un libro de escuelas eficaces en México, que es como una apuesta para reducir la equidad. Es un libro que lo coordinó la doctora Giovanna Valenti con
4 investigadores espectaculares hicieron una revisión, diseñaron una metodología lindísima de escuelas eficaces y entonces saber qué es lo que hace que una escuela sea eficaz. Y creo que hay muchos planteamientos que han hecho en la investigación de qué es lo que hace de una escuela una buena escuela, ¿no? Y por qué una escuela en la misma colonia es mejor que la otra. Entonces, escuelas eficaces aborda el liderazgo. A mí me encanta ese estudio. Me pidieron presentarlo, lo revisé y yo iba revisando cada uno de los casos, de los 9 casos que están en el estudio, como casos de éxito en diferentes partes del país. Y yo me sentía que estaba entrando a la escuela, ¿no? Que abría el libro, abría el capítulo y entraba a la escuela y veía el mural, los letreros de los maestros, el colegiado que estaba reuniéndose en cierta parte de la escuela, las niñas y los niños corriendo, pero entonces las familias teniendo una participación muy activa, ¿no? Entonces, al final hay esfuerzos que también no solamente se dan entre pares, sino que también entendamos mucho, y creo que esa es la gran área de oportunidad que tenemos en Mexicanos Primero, es esas maestras y maestros ejemplares que ya demostraron que su práctica en su tema es ejemplar, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con su escuela? ¿No? Ahora, ¿cómo hacemos? Les ayudamos a que su escuela sea una escuela eficaz, si es que queremos tomar esa investigación que a mí me parece por demás pertinente. Entonces, por un lado te respondería, es entre pares, el modelaje que estamos impulsando es entre pares, crear una comunidad de docentes que entre ellos, y también entender que no necesitan a ningún gobierno, y que nuestro mayor esfuerzo como autoridad educativa local, nacional o sociedad civil es gestar capacidades para que entre ellos puedan seguirse compartiendo los temas, ¿no? Y yo lo que te diría además, agregaría es un poco el tema relacionado con el capítulo México, ¿no? No tenemos una batalla sencilla, Raúl, ¿no? El capítulo para la excelencia docente, la coalición en general nos ha tomado mucho tiempo ponernos de acuerdo y esa es una gran lección en cuáles son los temas que tenemos que abordar primordialmente, ¿no? Y el capítulo México sabemos que no estamos empezando en una hoja en blanco, que necesitamos retomar las enormes investigaciones que hay en la materia en el país, que hay increíbles investigadores de todas las corrientes, de todas las organizaciones, de todos los lugares de este país, que han estado impulsando consistentemente una política docente integral, ¿no? Entonces, lo pongo como una batalla, porque no es una batalla de quién lo hace mejor, ¿no? Es cómo regresamos y reconectamos con las y los maestros y que vean en las organizaciones de la sociedad civil, en los centros de investigación, en las instituciones de educación superior, aliados y no personas que generan un juicio sobre su quehacer, ¿no? Entonces, el capítulo México, me parece que tenemos que todavía reflexionar más hacia adelante, es de qué les tenemos que ser útil, no al diálogo, no a la Fundación Barqui, ¿no? A las y a los maestros de México, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos que digan? Híjole, gracias porque alguien pensó en nosotros, oye, gracias porque alguien nos volteó a ver, oye, gracias porque lo que me está llegando a la puerta de mi aula, por primera vez puedo usar una hoja que me dice cómo reconfigurar mi aula para hacer una aula mucho más participativa, ¿no? Cosas que sean muy profundas, pero que les inviten a seguir construyendo nuevas prácticas entre ellos. Entonces no sé si me faltó algo, Raúl, pero creo que por ahí va la reflexión, que no son solamente reflexiones, no son respuestas únicas, no son respuestas correctas, no son respuestas verdaderas, ¿no? O sea, son reflexiones que al final lo que tenemos que saber hacer es, si no empujamos todos en una misma dirección para ayudar al sistema educativo mexicano, vamos a seguir generando caos, histeria, ¿no? A veces pareciera una locura de absurdo de cómo pasan esto en los sistemas educativos locales, pero claro, porque las mismas organizaciones de la sociedad civil estamos siendo desorganizadas en el acercamiento y en nuestra intención de ayudar a las y los maestros de México, ¿no? Gracias, Pati. Sí, totalmente, son reflexiones, pero creo que es un gran ejemplo de precisamente lo que hace la coalición. Hace abrir reflexiones, o sea, hace que hablemos de esto, abrir conversaciones, y con eso nos quedamos en este momento. Te invito que precisamente vayamos de la mano con la audiencia a nuestra recomendación del día y regresamos a nuestra última sección. Pido la palabra. Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente. Somos una red compuesta por 89 representantes de 14 países involucrados de manera activa en la educación.
Nuestra red impulsa por los cambios reales y necesarios que nos permitan acercarnos a nuestra visión. Una educación de calidad que cuente con docentes de excelencia en las aulas, escuelas con líderes efectivos y comprometidos con la promoción de aprendizajes significativos, un sistema de desarrollo profesional docente que responda a las necesidades de las escuelas en diferentes contextos y condiciones laborales que contribuyan a garantizar la calidad de la docencia y los aprendizajes de los estudiantes. Pido la palabra. Y bien, en esta sección, en Pido la Palabra, lo que hacemos es poner sobre la mesa una pregunta que representa una situación hipotética y que nos invita a dar solución, digamos, al tema del día, a la problemática del día. Y la pregunta para el Pido la Palabra del día de hoy es la siguiente. Llega a la puerta de tu casa la invitación para formar parte de la Coalición Latinoamericana de Excelencia Docente. Y tienes la oportunidad de poner 3 temas sobre la mesa de discusión. Los 3 temas que a ti te parezcan más urgentes, más prioritarios para las y los docentes de México y América Latina. ¿Qué temas escogerías y por qué? Esta pregunta, Pati, quiero contarle que se la hicimos a la audiencia y precisamente recolectamos sus respuestas y te las quiero contar. Nuestra seguidora @perl_mr nos comparte, fíjate, que escogería educación socioemocional en las escuelas y uso de tecnologías en el aprendizaje. Ahí va la primera. @garazun nos comparte que elegiría presupuestos nacionales, o sea, poner sobre la mesa el tema presupuestal, estrategias de regulación escolar y ESI, educación sexual integral. Interesante los intereses de @garazun. Y otro de nuestros seguidores, @adventurebruns, propone temas sobre cómo el docente puede motivar al estudiante, cómo puede proveer garantías en la primera infancia y atención al rezago. Entonces, ahí tenemos, digamos, un panorama de lo que nos dice la audiencia. Yo, si quieres, pido la palabra y te cuento un poco lo que yo destacaría, lo que he escuchado al interior también de las discusiones de la coalición, pero que también son como parte de mis intereses personales. Uno, pues justamente seguir hablando de qué y cómo proveer formación docente, o sea, programas de capacitación docente asequibles y de calidad. Insisto, en Radix Education tenemos una manera, no es una idea, como tú dices, es una propuesta: diseñar e implementar trayectorias de aprendizaje de largo aliento. Nosotros creemos que la formación tiene que ser continua, de largo aliento para los docentes y los directores, directoras, directivos. Siempre hacemos esa diferencia porque creo que también hay que trabajar con los líderes de las escuelas, ¿no? Temas de liderazgo, etc. Bueno, y de comunidades educativas en distintos contextos, tomando en cuenta sus contextos, dependiendo si están en una comunidad urbana, semiurbana, rural, etc. 2, hablaría de reforzamiento precisamente de habilidades clave en estudiantes. Por supuesto, lectoescritura. O sea, si queremos abatir o por lo menos reducir la pobreza de aprendizaje, como bien decías, hay que enfocarnos en lenguaje y comunicación y hay que enfocarnos en pensamiento lógico-matemático. Nosotros en Radix Education, te quiero contar rapidito a ti y a la audiencia, Pati, que lo hacemos a través de algo que llamamos estaciones ambulantes en las escuelas. Y se llaman estaciones ambulantes porque realmente pueden verse de muchas formas. Pueden verse como una mesita, como una mochila, como una van, la parte de atrás de una van, y vamos llegando a las comunidades, que también puede verse en el aula, en una mesita fuera del aula, en el domo de la escuela, o puede verse en la tiendita de la esquina o en el parque más cercano, porque habilitamos espacios públicos con recursos, libros, cuadernillos, legos, juegos, y en estas estaciones ambulantes, a través del aprendizaje, a través del juego, el personal de Radix Education atiende a estudiantes de primaria, secundaria, en temas de habilidades de lectoescritura y pensamiento matemático. Y ha sido una innovación que creo ha llamado mucho la atención, que hemos podido probar, que hemos podido medir, y que creo que hay que seguir replicando. Entonces, esa es otra cosa. Y 3, por supuesto, y escuché mucho de eso en el evento de la inauguración del capítulo México, tecnología y educación. O sea, no podemos ya desestimar que la tecnología es parte crucial de nuestra vida, de la vida humana,
Hay un tema por ahí que viene fuertísimo, que es inteligencia artificial. El futuro ya nos alcanzó. ¿Cómo se comunican, cómo se intersectan la educación y la tecnología? ¿Cómo la tecnología puede potenciar el aprendizaje? Creo que hay grandes ejemplos. En Radix también tenemos nuestra plataforma Radix, a partir de cual hacemos experiencias de aprendizaje asíncronas, por ejemplo. Pero por supuesto hay mil ejemplos más. Cuéntanos, Pati, ¿cuáles son tus 3 prioridades? No, bueno, a ver, me parece que no puedo más que, a ver, primero coincidir con lo que ya plantearon, ¿no? A ver, todos los temas son igual de importantes, sin embargo, creo que todos los temas tienen un reto de implementación dependiendo las circunstancias y los contextos de las escuelas. Y lo que tenemos que seguir reforzando en nuestras conversaciones es que México es tan heterogéneo como la cantidad de escuelas que hay, ¿no? O sea, son 250,000 escuelas en este país, en teoría, ¿no? Y México o sea, las escuelas de este país cada una es radicalmente distinta, precisamente porque los estudiantes son distintos, porque la cultura de las escuelas son distintas, porque los liderazgos de los docentes y directivos son distintos, ¿no? Entonces, tenemos que quitarnos como estas camisas de fuerza que les queremos poner a todas las escuelas se tienen que ver bien. Para mí, entre más diferentes se vean una de la otra, más personalidad tiene la escuela, más personalidad tiene la comunidad docente, más se están apropiando las niñas y los niños del espacio de la escuela, ¿no? O sea, murales, en fin. Entonces, bueno, no me quiero extender en eso porque ahí sí me parece que tenemos que impulsar una agenda enorme de autonomía, ¿no? Pero a ver, temas específicos. Yo te diría que uno de columna vertebral y 2 de urgencia, ¿no? El de columna vertebral para mí sería tener construida la base de estas condiciones básicas necesarias que necesitan las y los docentes para trabajar bien, ¿no? Y para hacer bien su trabajo, ¿no? Y eso pasa por temas salariales, por temas sindicales, por temas de posibilidades, por temas de formación, ¿no? Entonces, eso para mí es un no negociable. O sea, no hay forma y creo que nunca es una agenda terminada, pero sí es una agenda que tenemos que impulsar con mucha mayor contundencia. Es como hacemos primero 5%, luego el siguiente año 10%, y luego 15%, y luego 20%, y luego 30%, que lleguemos al 100% donde los docentes tienen un lapso no mayor. No voy a decir años, pero no te puedes tardar una generación completa en básicas, condiciones básicas para que las maestras y los maestros puedan hacer su trabajo. Entonces, eso es para mí como un tema de columna vertebral, de estructura. Y sí veo una enorme urgencia. A ver, yo por más que pienso que, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer? Sí, el tema de lo socioemocional y salud mental de los docentes y en consecuencia de los estudiantes tiene que ser una prioridad al menos los siguientes 5 años, ¿no? Hay muchas proyecciones. A mí me gusta mucho hacerle caso a las proyecciones, pero también me gusta mucho más hacerle caso a lo que la evidencia durante muchos años atrás nos ha dicho, el tema de una salud mental sana. Bueno, en general, salud mental, ¿no? Buena, ¿no? En los docentes tiene un impacto directo en la salud mental de los estudiantes. Entonces, ese para mí es un no negociable, salud mental y temas socioemocionales, porque en realidad, y hemos escuchado mucho el tema de si las habilidades blandas, y no, son las habilidades necesarias para sobrevivir en un mundo volátil, cambiante, lleno de incertidumbre, en fin, ¿no? El tema ese. Y segundo, yo sí pienso que quisiera resolver otros muchos temas y te diría, híjole, aprendizaje a través del juego me parece una gran capacidad, tiene un enorme potencial, pero pobreza aprendizajes. O sea, hoy sí me parece que eso no es un tema negociable. Deseo enormemente que los siguientes años podamos avanzar de manera significativa en reducir esa pobreza aprendizaje. Me parece no solamente lo que deseo, me parece lo que mínimo podemos esperar de autoridades educativas nacionales y locales responsables, ¿no? Hacer que las niñas vayan a la escuela, niños aprendan, permanezcan y pues, ¿no? Asistan, permanezcan y aprendan. O sea, estamos en este momento, en el 2023, Raúl, donde eso todavía no lo podemos garantizar. Me parece que eso es una locura, ¿no? Entonces, yo te diría que eso, con enorme conciencia de decirte todos los demás, sí creo que la tecnología, sí creo que el tema de innovación, sí creo que el tema de inteligencia artificial, estoy convencida de todo eso, pero necesitamos un piso, ¿no? Y el piso lo tenemos quebrado, ¿no? Entonces, reconstruir ese piso
va a ser urgente para poder poner los siguientes cimientos que van a ser rapidísimos y van a crecer, ¿no? Pero tenemos un piso muy fragmentado, muy dañado, muy lastimado, y pues es que ahí, sobre eso, es muy difícil construir bases sólidas, ¿no? Gracias, Pati. No, tremendas reflexiones, totalmente de acuerdo. Quisiera seguir esta conversación para siempre contigo, porque podríamos estar hablando para siempre contigo. Las conversaciones son siempre deliciosas, pero el tiempo es un tirano, así que tenemos que decir adiós por ahora. Yo soy Raúl Carlín y este ha sido un episodio más de La Brújula Educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Gracias a todos y todas en casa, y gracias a ti, querida Pati, por venir. Te mandamos un abrazo, te queremos, esperamos verte pronto nuevamente. Muchas gracias, Raúl. Me encanta estar aquí en La Brújula Educativa. Y bueno, muchos abrazos, besos al equipo de Radix. Mucha suerte en todo lo que haga. Visita nuestro sitio web www.radixeducation.com y síguenos en nuestras redes sociales como Radix Education.